Mi saludo cordial para todos los amigos y amigas que siguen la transmisión de nuestra emisora diocesana, Nuestra Señora del Socorro, a quien hay que apoyar, ayudar, porque a veces se muestra en dificultades, pero poniéndonos en las manos de Dios y en las manos de Nuestra Señora, la Virgen María, nuestra patrona, hay que implorarle socorro para que también a nosotros esté con su manto cobijándonos y ayudando a este medio de comunicación social que se dedica a la evangelización. Arriba, arriba nuestra emisora, y también el saludo para todas las emisoras comunitarias que a través de sus ondas radiales transmiten programas importantes para sus regiones, sus municipios, sus parroquias. Y también este programa siempre en domingo. Estamos hoy ya en esta primera semana de julio, el tiempo no nos da tregua, correspondiendo al 18º domingo del tiempo ordinario de nuestra liturgia, que celebramos con el color verde, signo de esperanza. Es la Jornada Nacional de la Pontificia Obra de San Pedro Apóstol para la promoción de los sacerdotes nativos del mundo. Encomendamos hoy a esta obra, llamada así de San Pedro Apóstol, que promueve la formación de los sacerdotes de todas las regiones indígenas, o sea, los sacerdotes que salen de esas comunidades en todo el mundo. Muy bien, el Evangelio de hoy, yo les había recordado el domingo anterior que hay 5 domingos que estamos nosotros con la misa del domingo escuchando el capítulo 6 del Evangelio de San Juan, que es el discurso del pan de vida. Empieza con la multiplicación de los panes, que es un texto eucarístico, porque él toma los panes y los peces, levanta los ojos al cielo, da gracias a Dios, los bendice y los reparte entre la gente, que eran más de 5,000 personas. 5,000 hombres, como dice el Evangelio, sin contar las mujeres y los niños, y para todos hubo, no se desperdició nada, como les dijo el Señor, y sobraron 12 cestas de pan para compartir con los que no habían ido, que se habían quedado en las casas, porque eso es la Eucaristía, un alimento para todos, no solamente para unos y dejando a otros sin ese alimento. Nuestro Señor ofrece su alimento a todos, sin excepción. Bueno, y entonces hoy, continuando con la lectura del Evangelio de San Juan, capítulo 6, nos encontramos con los versículos del 24 al 35, que lo vamos a escuchar con mucha atención para entresacar las frases sobresalientes, como cuando hacemos la lectura orante de la palabra de Dios, escuchando el texto. ¿Qué me dice ese texto? Primero, ¿qué dice? Para estudiar bíblicamente lo que el Señor realmente realizó. Y luego, ¿qué me dice a mí? Para responder a nuestro Señor con la oración y comprometerme con lo que el Evangelio nos sugiere a cada uno y a la comunidad. Dice así: en aquel tiempo, cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaún en busca de Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron: Maestro, ¿cuándo has venido aquí? Jesús les contestó: en verdad les digo, me buscan no porque han visto signos, sino porque comieron pan hasta saciarse. Trabajen no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura para la vida eterna, el que les dará el Hijo del Hombre, pues a éste lo ha sellado el Padre Dios. Ellos le preguntaron: ¿y qué tenemos que hacer para realizar las obras de Dios? Respondió Jesús: la obra de Dios es esta, que crean en el que Él ha enviado. Le replicaron: ¿y qué signo haces tú para que veamos y creamos en ti? ¿Cuál es tu obra?
Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito. Pan del cielo les dio a comer. Jesús les replicó, en verdad les digo, no fue Moisés quien les dio el pan del cielo, sino que es mi Padre el que les da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Entonces le dijeron, Señor, danos siempre de este pan. Jesús les contestó, yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, queridos hermanos, aquí empezamos a escuchar esta parte del Evangelio, pero en el versículo anterior el evangelista empieza diciendo ¿al día siguiente de qué? De la multiplicación de los panes, allá mismo, al pie del lago de Tiberíades, que lo seguía mucha gente, y él los llevó al monte y allí se sentaron, organizados para escuchar a Jesús. Y entonces comieron pan hasta saciarse, dice el Evangelio. La gente, imaginémonos, comentando este hecho portentoso, que incluso, como lo escuchamos la vez pasada, querían hacerlo rey, porque dijeron, este es el verdadero profeta. Y Jesús no hacía eso por ostentar, porque su reino no era de este mundo, como se lo dijo a la gente y a Pilato cuando lo llevaban a crucificar y antes hacer el juicio. Luego, ¿tú eres rey?, le preguntaron. Sí, pero mi reino no es de este mundo. Entonces, la gente quería hacerlo rey por este hecho, que reconocieron en él como un gran profeta enviado de Dios. Pero Jesús se perdió entre la gente y no permitió que hicieran eso. Eso fue lo que sucedió. Y al día siguiente la gente buscando a Jesús, porque como les había dado de comer, querían que él les siguiera dando de comer, quizá. Por eso lo buscan. Todos. Y van al mismo sitio, no lo encuentran, porque Jesús se había embarcado para la otra orilla. Entonces van en busca de Jesús a la otra orilla del lago de Tiberíades y finalmente lo encuentran, como lo escuchamos. Y por eso le preguntan, ¿cuándo has venido aquí, maestro? Pero Jesús entabla con aquella gente un diálogo muy interesante que lo hemos escuchado, pero entresaquemos algunas de las intervenciones de Jesús y de las intervenciones de la gente en ese intercambio de preguntas y respuestas. Nuestro Señor les dijo, ustedes han venido aquí no por signos, sino porque comieron pan hasta saciarse. Trabajen, hagan las obras que a Dios le agrada. Así les dijo, no por esto material. ¿Y cuáles son las obras que agrada a Dios?, pregunta la gente. Y nuestro Señor le responde, las obras que hay que hacer es que crean en el Hijo de Dios, crean en el enviado por el Padre, que es Jesucristo el Señor. Entonces la primera respuesta que hace Jesús a la gente es una respuesta que exige de la gente, antes que cualquier otra cosa, fe en Dios. Sin fe no podemos nosotros llamarnos cristianos, no podemos llamarnos bautizados, no podemos ser llamados discípulos misioneros. La fe es un don de Dios que hay que pedir todos los días. Los apóstoles decían, Señor, aumentanos la fe, porque veían que incluso Jesús les hizo reclamos muchas veces, hombres de poca fe. Entonces, que creamos en Jesucristo, nuestro Señor, fue lo primero que nuestro Señor les respondió. Pero ellos siguieron replicándole a Jesús, no se contentaron con esa respuesta, porque nuestro Señor habló de signos y ellos también le dijeron, ¿y qué signo haces tú para que veamos y creamos en ti? ¿Cuál es tu obra? Y empezaron a decirle, nuestros padres comieron el maná en el desierto.
como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Esta es la respuesta segunda de Jesús que les aclara. No fue Moisés el que les dio el pan del cielo. Fue mi Padre el que les da el verdadero pan del cielo. Ahí Jesús responde con un adjetivo, con un calificativo que le coloca la palabra pan. El maná fue un pan, sí, un alimento que el Señor en la travesía por el desierto les dio al pueblo de Israel para que pudieran llegar a la tierra prometida, porque allí ellos fueron infieles y nuestro Señor los probó. Y entonces el maná fue un alimento de prueba que ellos finalmente recibieron, porque si no se morirían de hambre. Pero no fue Moisés, es el Padre el que les da el verdadero pan del cielo. O sea, Jesús ya está explicando que la gente mire más allá de lo material, hacia lo espiritual, hacia lo interior. Y por eso les dice que no fue Moisés, porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da la vida al mundo. Entonces finalmente la gente estaba como convenciéndose. Y la tercera pregunta que hacen ellos, que a la vez responde Jesús con toda la verdad de su autoridad y de su corazón. Bueno, si eso es así, le dice la gente, Señor, danos de ese pan. ¿Y qué responde Jesús? Responde Jesús, yo soy el pan de vida. Este es el corazón de este capítulo y del Evangelio y de la Eucaristía, que es el misterio que nosotros estamos celebrando con nuestros congresos este año. Yo soy el pan de vida. Por eso nuestro lema, Jesucristo, pan de vida. Partir y compartir esa alegría. Con Jesucristo, pan de vida. Ese es el pan de vida, el verdadero pan del cielo. Y termina Jesús diciendo, el que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed, jamás. Para indicarles que esa hambre material se puede superar, porque Él ya les había dicho, y en el Evangelio ya nosotros habíamos comprendido cómo Jesús, ante la primera tentación del demonio en el desierto, que quería que convirtiera las piedras en pan, Jesús les dijo, le dijo al demonio, el tentador, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, este es el Evangelio de este domingo, para que nos renovemos en la mente y nos revistamos de la condición de hijos de Dios, que son los que están llamados a alimentarse de ese pan de vida. Nuestro Señor dijo que Él vino a dar la vida y a darla en abundancia, en plenitud. Esa es la plenitud de la vida, el alimento que nos hace vivir y que no nos deja morir como a los padres en el desierto, a los israelitas, sino que es el pan de vida eterna. Por eso démosle gracias al Señor, y a quienes renuevas todos los domingos que participamos en la Santa Misa con el pan del cielo. Protégenos, Señor, siempre con tu auxilio, ya que no cesas de reconfortarnos con ese pan que eres tú mismo. Haz que seamos dignos de la redención eterna. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Amén. Muy buen domingo para todos.